En México, cada año miles de mujeres sufren violencia por el simple hecho de ser mujeres. Casos como el de Ingrid Escamilla o Devani Escobar provocaron indignación en todo el país y revivaron el debate sobre la seguridad y los derechos de las mujeres. Estas situaciones han llevado a muchas personas a preguntarse, ¿por qué siguen ocurriendo estas violencias? ¿Qué busca realmente el feminismo? ¿De dónde surge la desigualdad entre hombres y mujeres? ¿Y qué papel juega el feminismo en esta lucha? Para entender estas preguntas es necesario conocer qué es el feminismo y cómo surgió. El feminismo es un movimiento social y político que busca la igualdad de derechos, oportunidades y libertades entre mujeres y hombres. Aunque hoy escuchamos mucho esta palabra, su historia tiene siglos de lucha y reflexión. El origen del feminismo, su desarrollo a lo largo de la historia y las diferentes corrientes del movimiento. Y el papel de la educación en la construcción de una sociedad más igualitaria. Comprender esta historia nos permite entender por qué el feminismo sigue siendo un tema importante en la actualidad. En los últimos años, varios casos de feminicidio han conmocionado profundamente a la sociedad mexicana. Historias como las de Ingrid Escamilla o Devani Escobar provocaron indignación social y movilizaciones en todo el país. Estos hechos hicieron visible una realidad que durante mucho tiempo fue ignorada: la violencia de género y la desigualdad que aún enfrentan muchas mujeres. Ante esta situación, muchas personas comenzaron a preguntarse por qué siguen ocurriendo estas injusticias y qué se puede hacer para cambiarlas. Para entender estas preguntas, es necesario conocer el feminismo, un movimiento social que busca analizar las desigualdades entre hombres y mujeres y trabajar para eliminarlas. El feminismo es un movimiento social, político y filosófico que busca la igualdad de derechos, oportunidades y libertades entre mujeres y hombres. Sin embargo, muchas veces el feminismo es malinterpretado como un movimiento que busca la superioridad de las mujeres sobre los hombres. En realidad, el objetivo del feminismo es cuestionar las estructuras sociales que históricamente han colocado a las mujeres en posiciones de desigualdad. La historiadora Patricia Galeana explica que el feminismo puede entenderse como una doctrina de justicia social necesaria para una democracia real. El feminismo como movimiento organizado surgió principalmente en Europa y Norteamérica, entre finales del siglo XVIII y el siglo XIX. Uno de los momentos clave fue la Revolución Francesa, cuando se proclamaron los llamados derechos del hombre. Sin embargo, muchas mujeres señalaron que estos derechos no eran realmente universales, porque excluían a las mujeres de la participación política y de la ciudadanía. Esto llevó a que muchas activistas comenzaran a exigir igualdad legal, acceso a la educación y derechos políticos. Para entender las marchas feministas actuales, primero es importante saber cómo eran las primeras feministas. Muchas de ellas fueron mujeres muy valientes que se enfrentaron a una sociedad que las criticaba constantemente por exigir derechos. En los siglos XVIII y XIX, muchas feministas eran escritoras e intelectuales que cuestionaban la idea de que las mujeres eran inferiores a los hombres. Algunas figuras importantes fueron Olympia de Gauges, quien escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en 1791, y Mary de Wollstonecraft, autora de Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792. Sin embargo, estas mujeres fueron muy criticadas en su época. Muchas personas las acusaban de ser poco femeninas, malas madres o rebeldes por no dedicarse únicamente al hogar. Incluso se publicaban caricaturas y propaganda para ridiculizarlas. Además, el movimiento feminista no estaba formado por un solo tipo de mujer. También participaron mujeres que luchaban contra otras formas de discriminación, como la esclavitud o la desigualdad social. Por ejemplo, Sojourner Truth, una exesclava afroamericana, y Flora Tristán, que defendía los derechos de las mujeres trabajadoras. Antes de que existieran marchas feministas, las mujeres utilizaban otras formas de exigir sus derechos. Una de las más importantes fue la escritura de libros, manifiestos y discursos que denunciaban la desigualdad. Pero con el tiempo, algunas activistas comenzaron a utilizar métodos más directos para llamar la atención de la sociedad. En el Reino Unido, por ejemplo, las sufragistas lideradas por Emily Pankhurst realizaron protestas más radicales.
Entre sus acciones estaban encadenarse a edificios públicos, romper ventanas de oficinas gubernamentales, organizar huelgas de hambre cuando eran encarceladas e incluso sabotear propiedades para presionar al gobierno a escuchar sus demandas. También realizaban propaganda en las calles, repartían folletos, pintaban mensajes y organizaban reuniones públicas para informar a otras mujeres sobre la importancia de luchar por sus derechos. Con el tiempo, estas acciones fueron creciendo hasta convertirse en movilizaciones más grandes. Uno de los momentos más importantes ocurrió en 1848 durante la Convención de Seneca Falls en Estados Unidos, considerada uno de los primeros eventos organizados del movimiento feminista. Décadas después, las protestas comenzaron a reunir a miles de mujeres. Un ejemplo ocurrió en 1908, en Nueva York, cuando alrededor de 15.000 mujeres marcharon para exigir mejores condiciones laborales, salarios justos y el derecho al voto. Estas movilizaciones ayudaron a visibilizar la lucha de las mujeres y con el tiempo inspiraron la creación del Día Internacional de la Mujer, que hoy se conmemora cada 8 de marzo en muchos países del mundo. El movimiento feminista creció gracias a la solidaridad entre mujeres. Cuando alguna activista era arrestada o perseguida, otras organizaban protestas y campañas para exigir su liberación. También influyeron mucho los cambios sociales. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchas mujeres que habían trabajado fuera del hogar comenzaron a cuestionar por qué debían volver únicamente a las tareas domésticas. Libros importantes, como El segundo sexo de Simone de Beauvoir, ayudaron a que muchas mujeres comprendieran que la desigualdad no era algo natural, sino el resultado de estructuras sociales que podían cambiar. Además, el movimiento empezó a utilizar símbolos y medios de comunicación propios, como revistas, colores representativos como el morado y organizaciones feministas que difundían información y motivaban a más mujeres a participar. Durante siglos, las mujeres vivieron bajo fuertes restricciones sociales, políticas y económicas. En muchas sociedades no podían votar, no podían poseer propiedades, no tenían acceso a la educación superior y su papel social se limitaba principalmente al hogar. Además, las leyes y las instituciones estaban diseñadas desde una perspectiva masculina, lo que significaba que las experiencias y las necesidades de las mujeres no eran tomadas en cuenta. Estas desigualdades fueron una de las principales causas que impulsaron el surgimiento del feminismo como una lucha social. Aunque el feminismo como movimiento organizado surgió en la modernidad, algunas ideas sobre la igualdad entre hombres y mujeres existían desde mucho antes. Por ejemplo, el filósofo Platón defendía que las mujeres podían desarrollar las mismas capacidades intelectuales que los hombres si recibían la misma educación. Siglos después, algunas escritoras también comenzaron a cuestionar las desigualdades de género y a defender el derecho de las mujeres al conocimiento. En el contexto de la Nueva España, una de las figuras más importantes fue Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana defendió el derecho de las mujeres al estudio y al conocimiento, desafiando las estructuras sociales y religiosas de su tiempo. Sus escritos cuestionaban la idea de que las mujeres solo debían limitarse únicamente al ámbito doméstico. Durante el siglo XIX, el pensamiento liberal comenzó a abrir algunas oportunidades para las mujeres. Las reformas impulsadas por Benito Juárez promovieron la educación laica y permitieron que más mujeres accedieran a la educación. Sin embargo, las oportunidades seguían siendo limitadas y muchas profesiones continuaban reservadas solo para los hombres. Durante la Revolución Mexicana, muchas mujeres participaron activamente como enfermeras, mensajeras, periodistas y combatientes. A pesar de su participación, cuando se redactó la Constitución de 1917, las mujeres no recibieron el derecho al voto. Aunque el feminismo había existido desde el siglo XIX, muchos historiadores consideran que el movimiento tomó su mayor fuerza durante la segunda ola del feminismo, entre las décadas de 1960 y 1980. En esta etapa surgió el lema "Lo personal es político", que señalaba que las desigualdades no solo existían en las leyes, sino también en la vida cotidiana.
las mujeres comenzaron a luchar por derechos reproductivos, igualdad salarial, libertad sexual y el fin de la violencia doméstica. Pensadoras como Simone de Beauvoir, ya antes mencionada, y Betty Friedan ayudaron a impulsar estas ideas y movilizaron a millones de mujeres en todo el mundo. La opinión pública sobre el feminismo está bastante dividida. Algunas personas lo consideran un movimiento necesario para enfrentar problemas como la violencia de género o la desigualdad económica, mientras que otras lo ven con desconfianza o creen que puede ser una ideología exagerada. Las encuestas recientes muestran una diferencia importante entre generaciones. En estudios de 2026, el apoyo al feminismo entre hombres jóvenes de 15 a 29 años ha disminuido considerablemente. Por ejemplo, en España solo alrededor del 38% de jóvenes se identifica como feminista. También existe una diferencia entre la percepción social y la realidad. En países como México, cerca del 66% de las personas cree que ya se ha logrado suficiente igualdad, pero las estadísticas muestran que todavía existen desigualdades importantes. Por ejemplo, en promedio las mujeres ganan solo alrededor del 77% del salario de los hombres y aproximadamente una de cada 3 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia física o sexual. Aún así, algunas ideas relacionadas con la igualdad sí han ganado aceptación social. Por ejemplo, cerca del 77% de las personas considera que el cuidado de los hijos debería ser una responsabilidad compartida entre hombres y mujeres. Esto muestra que aunque la palabra feminismo genere debate, muchos de sus objetivos, como la igualdad de responsabilidades y oportunidades, están comenzando a ser aceptados por una parte importante de la sociedad. Hoy en día, el feminismo sigue siendo un movimiento activo que busca enfrentar diversas desigualdades. Por ejemplo, a nivel global, las mujeres siguen realizando aproximadamente 3 veces más trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres. También persiste una brecha salarial importante, ya que en muchos países las mujeres ganan menos que los hombres por el mismo trabajo. Además, las mujeres siguen teniendo menor representación en puestos políticos y directivos. A pesar de estos desafíos, el feminismo ha logrado avances muy importantes. Hoy muchas mujeres tienen acceso a la educación superior, a la participación política y a los derechos laborales que antes les eran negados. En varios países se han aprobado leyes contra la discriminación laboral, la violencia de género y el acoso sexual. También ha aumentado la representación femenina en parlamentos, gobiernos y organismos internacionales. A pesar de estos avances, aún existen muchos desafíos. Informes internacionales señalan que, al ritmo actual, podrían pasar hasta 300 años para lograr una igualdad jurídica plena en todo el mundo. Informes internacionales señalan que, al ritmo actual, podrían pasar hasta 300 años para lograr una igualdad jurídica plena en todo el mundo. Además, problemas como la pobreza, los conflictos armados, el cambio climático o crisis como la pandemia de COVID-19 han provocado retrocesos en algunos derechos. El feminismo ha sido una de las luchas sociales más importantes de los últimos siglos. Gracias a este movimiento, millones de mujeres han logrado acceder a derechos que antes eran negados. Sin embargo, todavía existen desigualdades, violencia y discriminación que afectan a muchas mujeres en todo el mundo. Por eso, comprender la historia del feminismo nos ayuda a reflexionar sobre la importancia de seguir construyendo una sociedad más justa e igualitaria. Porque aunque el feminismo ha logrado grandes avances, aún quedan muchas injusticias que deben cambiar.